La manipulación económica en las congregaciones. Uno de los mecanismos más eficaces de control dentro del sistema clerical ha sido la utilización del dinero como herramienta de presión espiritual. Lo que en el nuevo pacto aparece como una expresión voluntaria de amor y solidaridad en muchos ámbitos religiosos se ha transformado en una obligación moral impuesta desde el altar. El creyente ya no es invitado a participar libremente, sino condicionado mediante promesas de prosperidad o amenazas de maldición. La Escritura enseña que cada uno debe dar como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. El principio apostólico es la libertad. La decisión nace de una convicción interna producida por el Espíritu y no de la presión ejercida por un líder religioso. Cuando la contribución económica deja de ser voluntaria para convertirse en una exigencia, el modelo bíblico ha sido abandonado. Durante los primeros siglos del cristianismo no existieron campañas permanentes de recaudación, pactos financieros, sobres especiales, ni métodos para medir la espiritualidad de las personas, según su capacidad de aportar dinero. Las ofrendas tenían como finalidad ayudar a los necesitados, sostener a los obreros que dedicaban su tiempo a la enseñanza y socorrer a los hermanos afectados por la pobreza o la persecución. Hechos 2, 44 y 45. Hechos 4, 34 y 35. 1 Corintios 16, 1 al 3. Sin embargo, con el paso del tiempo surgió una estructura religiosa que necesitaba recursos cada vez mayores para mantener edificios, jerarquías, programas y una burocracia eclesiástica creciente. Allí comenzó a desarrollarse una teología destinada a garantizar ingresos constantes. Muchos textos del Viejo Pacto fueron trasladados artificialmente al Nuevo Pacto para justificar obligaciones económicas que los apóstoles jamás impusieron a la Iglesia. Particularmente el diezmo se convirtió en una de las principales herramientas de manipulación. Se enseñó que quien no diezmaba robaba a Dios, utilizando Malaquías 3, 8 al 10 fuera de su contexto histórico. Sin embargo, aquel pasaje fue dirigido a Israel bajo la ley de Moisés, dentro de un sistema agrícola, sacerdotal y nacional que ya no existe. En ninguna de las cartas apostólicas se ordena a la Iglesia del Nuevo Pacto a diezmar. Lo que sí se ordena es compartir generosamente según las necesidades de cada uno. 2 Corintios 8, 12 al 14. La manipulación económica alcanza su punto más grave cuando se comercia con la esperanza humana. Se promete prosperidad a cambio de dinero. Se venden supuestas unciones, se realizan pactos financieros para obtener milagros y se presenta a Dios como si respondiera a una fórmula comercial. Esta práctica contradice frontalmente al Evangelio. La gracia no se compra, el favor divino no se requiere mediante depósitos bancarios. El don de Dios es gratuito. Romanos 3:24. El sistema clerical necesita convencer al creyente de que el flujo económico debe dirigirse hacia la institución. El modelo apostólico, en cambio, dirigía los recursos hacia las personas. Mientras el sistema prioriza edificios, proyectos y estructuras, la iglesia primitiva priorizaba viudas, huérfanos, pobres y hermanos necesitados. Santiago 1:27. La pregunta fundamental no es cuánto dinero entrega una persona, sino si la administración de esos recursos refleja el corazón del ungido. Una congregación puede recaudar millones y sin embargo estar muy lejos del espíritu del Evangelio.
Del mismo modo, un grupo pequeño que comparte sus bienes con amor puede expresar mucho más fielmente la vida de la Iglesia del Nuevo Pacto. La verdadera generosidad nunca nace del miedo, de la culpa ni de la manipulación emocional. Nace del amor. Donde hay presión humana, la libertad del espíritu desaparece. Y donde el dinero ocupa el lugar central del mensaje, el Evangelio deja de ser una buena noticia para convertirse en una carga religiosa. Porque la Iglesia del Nuevo Pacto no fue edificada sobre campañas financieras, sino sobre la persona del ungido. Allí donde Jesús es suficiente, el dinero vuelve a ocupar el lugar que le corresponde, el de un simple instrumento al servicio de los humanos, y nunca el de un ídolo disfrazado de espiritualidad. Testimonios de los primeros 3 siglos sobre las ofrendas y el sostenimiento de la Iglesia. Un aspecto que suele pasarse por alto es que los escritores cristianos más cercanos a la época apostólica describen una práctica de generosidad voluntaria, no un sistema de impuestos religiosos obligatorios. Sus testimonios son valiosos porque muestran cómo entendían los creyentes el sostenimiento de la comunidad antes de la consolidación de las estructuras clericales posteriores. La Didaché, finales del siglo I o comienzo del siglo II, enseña la importancia de compartir con quienes ministraban la palabra y con los necesitados, pero no establece un sistema coercitivo de recaudación. El énfasis está puesto en la hospitalidad, la ayuda mutua y la generosidad voluntaria. Justino Mártir, casi 100 al 165 después de Cristo, describe las reuniones cristianas y explica que quienes tenían recursos daban libremente según su voluntad. Luego esos fondos eran administrados para socorrer a huérfanos, viudas, enfermos, presos y extranjeros necesitados. No menciona una obligación de diezmar ni sanciones para quienes no contribuyeran. Véase Primera Apología 67 de Justino Mártir. Ireneo de Lyon, cerca del 130 al 202 después de Cristo, contrastó las exigencias de la ley con la libertad de los creyentes en el ungido. Enseñó que los cristianos no daban por obligación legal, sino por amor y gratitud a Dios. Esto lo encuentran en el libro cuarto En contra de las herejías, capítulo 18. Destaca que los discípulos del ungido ofrecen voluntariamente sus bienes. Tertuliano, cerca del 130 al 202 después de Cristo. Tertuliano, cerca del 155 al 220 después de Cristo. Escribió que las contribuciones cristianas no eran cuotas obligatorias. Cada creyente aportaba según su deseo y capacidad. Además, explica que esos recursos eran destinados a la ayuda social y no al enriquecimiento de dirigentes religiosos. Véase en Apologético 39. Orígenes, cerca del 185 al 253 después de Cristo, reconoció que los obreros del Evangelio podían recibir sustento material, basándose en textos como 1 Corintios 9:14, pero tampoco presentó el diezmo como una obligación universal para la Iglesia. Su enfoque está orientado a la generosidad y al apoyo de quienes servían a la comunidad. Esto no significa que los cristianos primitivos no contribuyeran económicamente. Por el contrario, eran conocidos por su generosidad. La diferencia radica en que la generosidad era considerada un fruto del amor y no una obligación impuesta por una autoridad religiosa.
La iglesia del Nuevo Pacto entendía que el dinero debía servir a las personas. Cuando el dinero comienza a servir a las estructuras y las estructuras comienzan a exigir cada vez más dinero para sostenerse, aparece el riesgo de reemplazar la sencillez apostólica por un sistema religioso que termina dependiendo más de la recaudación que de la provisión de Dios. Referencias bíblicas. Hechos 2, 44 y 45. Hechos 4, 32 y 35. 1 Corintios 16, 1 al 3. 2 Corintios 8, 12 al 14. 2 Corintios 9, 7. Santiago 1, 27. El púlpito, el altar y las exigencias económicas, una triada ausente en la iglesia del Nuevo Pacto. Cuando examinamos cuidadosamente las escrituras y los testimonios de los primeros siglos, descubrimos que tres elementos característicos del sistema religioso evangélico no formaban parte de la vida normal de la iglesia primitiva. El púlpito como símbolo de autoridad clerical, el altar como centro del culto cristiano y las exigencias económicas como requisito de fidelidad espiritual no existían. El modelo apostólico se desarrollaba alrededor de la comunión de los creyentes, la enseñanza de la palabra, la oración y el partimiento del pan. Hechos 2:42. No encontramos edificios sagrados con altares cristianos ni plataformas elevadas destinadas a separar a una clase dirigente del resto de la congregación. La iglesia era una familia espiritual donde cada miembro podía participar según los dones recibidos del Espíritu. 1 Corintios 14, 26. El altar pertenecía al sistema sacrificial del viejo pacto. Sin embargo, el sacrificio del ungido fue perfecto, completo y definitivo. Hebreos 10, 10 al 14. Por esa razón, la iglesia no necesitaba altares físicos donde se ofrezcan nuevas ofrendas a Dios. El verdadero acceso a la presencia divina fue abierto de una vez para siempre por medio del sacrificio del ungido. Hebreos 10, 19 al 22. De igual manera, el púlpito, entendido como una estructura que concentra la autoridad y convierte a la congregación en una audiencia pasiva, no aparece como una institución del nuevo pacto. La enseñanza existía, por supuesto, pero estaba integrada en una dinámica participativa donde diversos hermanos podían contribuir para la edificación común. 1 Corintios 14, 26 al 31. Cuando se incorporan el altar y el púlpito como elementos centrales, suele surgir también un tercer componente, la necesidad constante de recursos para sostener una estructura institucional que es cada vez más compleja. Entonces aparecen las campañas financieras, las cuotas disfrazadas de espiritualidad, las presiones para diezmar, las primicias obligatorias y diversas formas de recaudación que terminan vinculando la fidelidad de Dios con la capacidad económica del creyente. Sin embargo, los apóstoles nunca enseñaron que la comunión con Dios dependiera de contribuciones monetarias. La generosidad cristiana debe ser voluntaria, nacida del amor y no de la obligación. 2 Corintios 9, 7. El sostenimiento de los necesitados era una prioridad, pero jamás mediante coerción espiritual. Por eso, cuando el altar ocupa el centro, el sacrificio perfecto del ungido corre el riesgo de ser eclipsado. Cuando el púlpito ocupa el centro, la participación del cuerpo puede verse reducida. Y cuando el dinero ocupa el centro, el Evangelio puede transformarse en un sistema de obligaciones en lugar de una proclamación de gracia. La iglesia del Nuevo Pacto fue llamada a reunirse alrededor de Jesús, no alrededor de un altar, a edificarse mutuamente como cuerpo, no a depender de un púlpito, y a practicar la generosidad libre, no a someterse a exigencias económicas. Allí donde el ungido ocupa el centro, las estructuras humanas dejan de ser protagonistas y vuelven a ocupar un lugar secundario.
En conclusión, en la iglesia de los primeros 3 siglos no había púlpito, ni altar, ni exigencias económicas. Quédate para ver el próximo video en el que vamos a mostrar dónde autorizó Dios al liderazgo eclesiástico a casar parejas. ¿Lo autorizó o no lo autorizó? En el próximo video hablaremos este tema.